¿Estás en ajedrez? En ajedrez. ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Comenzamos! Origen del ajedrez y su temprana propagación. El origen del ajedrez ha dado lugar a infinidad de mitos y leyendas. La idea de su creación está asociada con hipótesis acerca de su nacimiento, su origen y el nombre de sus inventores. Hay escritos que se relacionan con su origen en el persa Ibn Khallikan en el año 1211 y 1282, y también con el sabio brahman Sisa Ibn Dahir. Este último le presentó a su soberano indio Shiraman un juego en el que el rey era la figura más destacada y que con ayuda de otras figuras y peones debía vencer al bando contrario, compuesto por supuesto de las mismas piezas. El soberano quedó reconocido al ver la importancia que le concedían sus súbitos. Como recompensa decidió concederle a Abraham el favor que éste le pidiera, por extraordinario que fuese, un deseo. Una vez conocida su respuesta, se hizo aconsejar por los nobles ante la vagaleta de la demanda. El premio solicitado era cierta cantidad de trigo, que debía calcularse así: un grano por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así exponencialmente. La cantidad debía doblarse a cada casilla. Pronto llegaría a una sorprendente conclusión el consejero del rey, a saber que el resultado de la operación era nada más y nada menos que esta grandísima cifra. La fantástica cantidad resulta de calcular la fórmula factorial 1 más 2 al cuadrado más 2 a la n, que al final sería 2 a la 64ª. La consecuencia de los cómputos era que para almacenar el trigo requerido se necesitaba un granero que, con una base de unos 80 metros cuadrados, por ejemplo, tuviese una altura que llegase desde la Tierra hasta el Sol, y serían precisos unos 300 millones de trenes de mercancías para transportar la harina de trigo que pedía el inventor. Esta inagotable descripción parece encajar en un conocido proverbio indio que dicta así: el ajedrez es un mar en el que un mosquito puede nadar y un elefante ahogarse. La opinión predominante en cuanto a las raíces históricas del ajedrez lo sitúa en torno a 2500 años atrás, en la India. En la vieja literatura india hay referencias a un juego de tablero conocido como Chaturanga, cuyas figuras y casillas guardaban parecido con las del ajedrez actual. Chaturanga es una palabra del sánscrito que podría traducirse como las 4 divisiones. En realidad, guarda una inequívoca similitud con los 4 cuerpos del antiguo ejército indio: elefantes, caballería, carros e infantería reunidos. Los creadores indios del ajedrez quisieron representar una batalla ilustrada por medio de un juego. La atracción de esta lucha lúdica
consiste en trazar un plan estratégico e imaginar su realización táctica, anteponiéndose a los planes del enemigo. Las tropas en liza disponen de un campo de batalla predeterminado, lo mismo que la posición inicial y los movimientos de cada pieza. La concepción del modelo de lucha le concede al ajedrez una peculiaridad esencial que lo ha convertido en un juego de mesa en el que se pelean dos ejércitos con datos objetivos y necesidades estrictamente específicas. De la India, el juego pasó a Persia hacia finales del siglo V y rápidamente se fue propagando. El famoso poeta Abu Qasim Mahar Benahim Firdausi hace referencia por vez primera al ajedrez en el año 1000 en su conocido libro de los Reyes, mencionando las reglas por entonces vigentes. Los persas le dieron el nombre de Chatrak y el juego solo presentaba algunas diferencias en sus reglas. La primera línea se vaciaba de piezas y todas las piezas enemigas podían ser capturadas. Un bando conseguía la victoria cuando el rey enemigo recibía mate o era ahogado. El rey, el caballo y la torre tenían los movimientos actuales. La captura al paso y el enroque eran desconocidos. La dama solo podía moverse a la casilla inmediata. El alfil se movía como el actual, pero saltando solo 2 casillas. El peón también, pero no existía el doble avance en la primera jugada. Como puede verse, las reglas no han sufrido excesivos cambios desde entonces. El Chatrak pasó a los árabes en el siglo VIII, que lo llevaron a la España maometana, de donde se extendió por toda Europa, excepto Rusia. En la antigua Rusia se encontraron piezas de Chatrak y en la ruta de Asia interior llegó hasta las dinastías mongoles. Una prueba concluyente de que el ajedrez siguió esa ruta surge de la analogía entre los términos ajedrecísticos rusos y las denominaciones orientales, que son prácticamente coincidentes. En todos los demás países europeos sufrieron cambios y modificaciones. El florecimiento del juego se fue haciendo más y más rápido y más dinámico. A medida que evolucionaba, se intercambiaron las funciones de dama y alfil. En el siglo XIII se adoptó el doble avance inicial del peón. Al rey se le permitía, si esto le convenía, saltar a una tercera casilla. Por otra parte, en la época del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, el ajedrez recibió un nuevo impulso y adquirió una mayor popularidad. Quizá por esa razón se amplió el movimiento del alfil, pudiendo desplazarse a lo largo de toda una diagonal. La dama pasó de ser una pieza débil a la más fuerte del juego. Torre y alfil vieron entrar en conflicto su respectiva fuerza de juego. Por entonces quedó establecido que la única forma de victoria era el jaque mate. La posibilidad de promocionar el peón introdujo en el final nuevas posibilidades. Hacia la mitad del siglo XVI se adoptó la idea de poner a cubierto al rey.
mediante el enroque, sea corto o sea largo. La consecuencia de todo esto fue que, durante un tiempo, unos países tenían distintas reglas e interpretaciones que otros. Pero en el siglo XIX, las reglas del juego se normalizaron y finalmente se adoptó un reglamento unánime. Por otro lado, lo más significativo fue el desarrollo teórico y la expansión del ajedrez gracias a la invención de la imprenta. La difusión de las partidas jugadas, las aperturas y los finales teóricos favorecieron a una mejor comprensión del juego, elaborándose una auténtica teoría del ajedrez. Numerosos trabajos con investigaciones teóricas, algunas muy elevadas, y notas prácticas sobre el juego, anunciaron una nueva época en la historia del ajedrez.